qué susto, creí que ibas a poner tu teléfono, que no le quites el teléfono. Ese está grabando, ¿verdad? Venga, buenos días. Buenos días a todas y a todos los compañeros periodistas que nos acompañáis hoy a presentar algo que se ha convertido en una tradición de la cooperación extremeña. Y presentamos la 6ª edición del Congreso de Mérida, el Congreso de Periodismo de Migraciones. Y cuando digo que se ha convertido en una bonita rutina, es que se ha convertido probablemente, o probablemente no, con toda seguridad, en una de las banderas más reconocibles de la cooperación internacional de la Junta de Extremadura, iba a decir en el Estado, pero no solo en el Estado, sino a nivel internacional en lo que se refiere a esta temática. Y estamos probablemente ante el mes más importante de esta política social, de esta política internacional, pero en los últimos 8 años. Sabéis que el día 23 de marzo aprobamos la nueva Ley de Cooperación Internacional y Solidaridad de la Junta de Extremadura. Eso nos va a permitir, sobre todo, blindar todos los avances que hemos construido de una manera colectiva a lo largo de estos 8 años atrás. Esos avances que se fundamentan en un trabajo con la ciudadanía, en un trabajo con las organizaciones sociales de Extremadura, en un trabajo codo a codo que nos ha elevado a ser una de las primeras, segundas cooperaciones descentralizadas de este país, en términos de singularidad, en términos de eficacia, en términos de calidad y en términos financieros. Sí, también, en términos financieros. Este año vamos a ejecutar probablemente los mayores fondos de los que nunca ha podido disponer la cooperación extremeña. Vamos a comprometer 18 millones de euros en esta, digamos otra vez de nuevo, política social, pero de carácter internacional. Esta política social que se ha fundamentado en 3 patas identitarias, como son los feminismos, como es la sostenibilidad y como es la movilidad humana, donde engarzamos y donde forma parte este proyecto tan reconocible, insisto, de la cooperación extremeña. Y es un proyecto que no podíamos haber hecho si no hubiera estado a nuestro lado desde el primer día la Fundación Por Causa. Aprovecho un paréntesis muy pequeño para agradecer a la compañera haber estado a nuestro lado estos 8 años, haber estado codo a codo intentando sacar lo mejor de nosotros como una región de acogida, como una región que cree en las políticas migratorias decentes y que no solo cree, pelea, sino que además las quiere comunicar. Gracias a Lula, gracias a Patricia, gracias a Germán, que también estuvo por ahí, gracias a Gonzalo, gracias a Chantal, gracias al nuevo compañero incorporado extremeño, gracias de verdad a todo este gran equipo de Por Causa que ha elevado y ha hecho un poquito mejor la cooperación de la Junta de Extremadura en estos 6 años de ediciones consecutivas. Este año indudablemente va a ser el mejor, lo va a explicar Lula, pero este año va a ser el mejor. Tenemos a personas aliadas de la cooperación de la Junta de Extremadura, como es el periodista Gonzo, como es Rosa María Calaf. Tenemos a personas realmente que tienen y que vienen llamadas a ser referentes para vosotras y para vosotros, a los periodistas. Voy a permitir hacer otro último paréntesis, porque probablemente sea la última rueda de prensa que yo haga aquí esta legislatura, llamándoos y apelándoos a vosotras y vosotros directamente, los periodistas. Este es un congreso que hemos querido hacer para que estéis más cerca de vuestra política regional de cooperación. No solo está este congreso, hemos celebrado hace poco en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Extremadura, digamos el hermano chico de este congreso, ¿verdad, Lula? Que es un congreso que se llamaba Revelando Conflictos. Revelando conflictos que hacíamos con el periodista corresponsal Medalla de Extremadura Ángel Sastre, que hemos hecho con Santi Palacios, que hemos hecho con Lula también, que hemos hecho con Santana, que está por aquí, con periodistas muy reconocidos que han sido capaces de elevar la información de los conflictos que pasan en el mundo y sobre los que la cooperación extremeña trabaja. Pero a lo largo de los últimos 20 de junio, los Días Internacionales de las Personas Refugiadas, siempre, casi todos estos últimos 8 años, hemos venido haciendo encuentros también para que los propios periodistas tuvierais herramientas para narrar de una manera más eficaz, más sana, más incluyente el hecho migratorio. Como veis, hemos ido construyendo todas estas 2 legislaturas una alianza con vosotras y con vosotros. Y esta es la última edición que vamos a hacer de este 6º Congreso de Periodismo de Migraciones. Y lo hacemos para vosotros,
para vosotras, los periodistas. Y queremos insistir en que estáis más que invitados, en que esta inversión pública se hace para dotaros de herramientas y para que estéis alertas, porque se avecinan de nuevo tiempos electorales, y para que seáis capaces de tener alternativas a esos discursos de odio que van a tratar de enfrentar de nuevo pobres de aquí contra pobres de fuera. Van a intentar achacar las culpas de los males ficticios a las poblaciones migrantes y a todos esos que van a tener la poca decencia de ser capaz de utilizar la vida de esos menores que viajan sin compañía de adultos para achacarle las culpas y las responsabilidades de males, insisto, ficticios, que no son reales, que no son naturales. Este congreso es para vosotros. Este congreso es para periodistas, no solo de Extremadura, sino de todo el Estado, para que tengáis en manos herramientas para ser capaz de paliar lo que en estos momentos puede surgir de nuevo, de esos promotores del odio contra los que nosotros no vamos, pero a los que nosotros queremos dejar fuera del mapa de la comunicación y de la sociedad decente, en este caso de Extremadura. Extremadura ha sido una tierra de migraciones. Extremadura vivió una diáspora en los años 60 y 70 que nos hizo prescindir de la mitad de nuestra población. Extremadura hoy es una región de acogida. En Extremadura hay personas refugiadas, actualmente ucranianas, que siguen llegando, a los que desde luego le hemos abierto las puertas sin que se nos olvide ninguna otra crisis humanitaria, sin priorizar esta ninguna, porque las dificultades sobre las que trabajamos no tienen prioridad unas sobre otras. La cooperación extremeña, insisto, para ir terminando, se encuentra probablemente en el mes más importante de todos estos 8 años. Vamos a sacar una ley nueva que nos blindará y nos posicionará de nuevo en la vanguardia de la cooperación de este país. Vamos a blindar el 0,7 del presupuesto al que vamos a ir obligatoriamente ya por ley, teniendo que ascender paulatinamente. Vamos a cuidar a nuestros cooperantes, hombres, mujeres, jóvenes, que están en más de 20 países del mundo a través de esta ley. Vamos a elevar la educación como la mejor de las herramientas de la cooperación extremeña, convirtiéndola en el cuarto pilar de la cooperación extremeña. Vamos a blindar los órganos de participación ciudadana para que nunca más se haga una política de cooperación de espaldas a la ciudadanía extremeña. Vamos a dejar lo que nos habíamos comprometido, de una política de cooperación que en el 2015 estaba devastada a una política que hoy es una de las más reconocibles de este país, porque así lo ha querido el pueblo extremeño con su solidaridad constante, cotidiana, y que ha ido construyendo con nosotros mano a mano esta política que probablemente sea de las políticas más bonitas que hace la Junta de Extremadura. Le voy a dar paso de nuevo a Lula para que pormenorice los detalles del 6º Congreso de Periodismo de Migraciones. Una cosa que imaginamos un día de mucho calor en Alicante y que no solo se ha convertido en una realidad, sino que se ha convertido en el foco en el que van a mirar tantos y tantas periodistas del mundo durante estos 2-3 días desde diferentes partes del planeta. Le doy la palabra como una amiga y como una compañera y como la mejor de las aliadas que podíamos haber encontrado en estos 8 años de trabajo compartido. Bueno, estoy un poco emocionada. Me ha emocionado aquí Ángel. Parece que se está despidiendo. Da una cosa... sí que es verdad que... Y para prueba un botón, cuando empezamos el Congreso de Periodismo nos decían si era Mérida, Yucatán. Y ahora todo el mundo sabe dónde está Mérida. Cuando invitamos a la gente al Congreso, saben que está aquí en España, ¿no? Este año el Congreso repite prácticamente todas las cosas buenas, que son hitos de éxito, más de 20 nacionalidades representadas entre los invitados, más de 150 invitados, más de 60 ponentes, más mujeres que hombres entre los ponentes, más mujeres que nunca en las direcciones. Recordemos que este es un congreso que, además de ser de migraciones, que es uno de los ejes de la cooperación, también es femenino y feminista. Y levanta temas que en ningún otro sitio se han abordado sobre las mujeres y las migraciones, que es uno de los grandes olvidados y, de nuevo, este año también uno de los grandes ejes del Congreso. Las cabezas de cartel Gonzo y Calaf vienen acompañadas de gente potentísima, como en el plano internacional,
Marcela Turati, que conversará con Calaf en una charla sobre cómo las mujeres son capaces de hacer periodismo en sitios inhóspitos, porque ambas tienen una carrera de hacer periodismo muy duro, de guerra o de migraciones, en espacios donde solo había hombres. Así que, de nuevo, el feminismo y el periodismo femenino como cabeza de cartel de este año del Congreso. Gonzo viene gracias a que hemos cambiado la fecha, porque Gonzo está ahora en otoño dirigiendo Salvados. Y gracias al cambio de fecha tenemos a Gonzo de nuevo, que vino en la primera edición como parte del intermedio, este año viene como Salvados, a contarnos cómo se puede hacer periodismo desde un prime time en televisión y se puede hablar de migraciones, qué problemas ha encontrado, qué cosas fuertes. Y en una entrevista única que va a liderar nuestro querido David Jiménez, que no puede faltar a ninguna edición, exdirector del Mundo, y podemos decir que tenemos el mayor porcentaje de exdirectores. Tenemos al exdirector del Mundo, al exdirector del País, porque vuelve siendo La Fuente, que también es exdirector del Mundo, por cierto. Tenemos a Ángel Villarino, director adjunto del Confidencial. Cierra el ciclo de entrevistas Virginia Pérez Alonso, que va a entrevistar a Luzmeli Reyes, que es una periodista venezolana que ha tenido que huir de su país para poder seguir ejerciendo el periodismo. Tenemos casi la primera jornada dedicada a la masacre de Melilla, cómo se cubrió cuando tuvo lugar y todas las investigaciones que tuvieron lugar después. Vienen todos los protagonistas de dichas investigaciones. Tenemos a la BBC, tenemos a Lighthouse Report, tenemos a ENAS, el medio marroquí que participó en la investigación, tenemos a Der Spiegel. Tenemos todos los medios locales que lo cubrieron, es decir, El País, Público, El Diario. Va a ser bárbaro. Y conectamos con la industria del control migratorio, que es un tema recurrente en nuestro Congreso de Periodismo y Migraciones, cómo se cubre esa industria que se ha creado alrededor del control migratorio. También tenemos un espacio especial para el podcast, que es lo que se consume ahora. Oye, Ángel, vaya congreso hemos hecho este año. Podcast. Tenemos un monográfico de podcast de vuestro compatriota, Manu Tomillo, extremeño, uno de los mayores exponentes del podcast actualmente. Ha trabajado para El País su último trabajo del Prestige, ha sido extremadamente aplaudido. Y Manu se trae a 4 podcasts brutales que tendremos hora y cuarto para disfrutarlos, entre los que están Radio Ambulante, está el podcast del País, hay uno del Sáhara y otro desde Túnez. Me mira Patricia diciendo, sí, lo has dicho bien. Pero de podcast tenemos una enorme cabeza de cartel. Viene Juanlu Sánchez a presentar el recién ganador de los Ondas del podcast Revelación, un podcast al día, que le entrevista también vuestra paisana Rocío Gómez. Otro paisano abre la sesión del jueves, Ángel Sastre, indispensable. Tenemos una mesa sobre periodismo local y elecciones y migraciones, donde viene gente de toda España que hace periodismo local y obviamente está representada la prensa extremeña local para hablar de qué se esperan en las coberturas y porque se espera una dificultad, ya lo ha mencionado Ángel, ataques a los chavales, ataques a los migrantes. Bueno, pues aquí vamos a debatir un poco cómo se puede hacer para sortear toda esa situación tan tensa. Vamos a hablar de racismo y de diversidad en las redacciones. Tenemos al excelente, impresionante Abraham Jiménez, que este año sí viene a hablar. Abraham es cofundador del Estornudo, revista cubana. Viene a hablar con Moja Jeru y con... pues no me acuerdo muy bien quién más está en esa mesa porque se me acaba de ir. Esther Rebollo. Eileen Truax, perdón, nuestra codirectora de contenidos, poco alabada. Eileen, gracias, seguro que nos está viendo desde Barcelona, que ha hecho un programa impresionante como todos los años. Es una maravilla tener una persona con ese potencial migrante haciendo un programa y una periodista de tanto reconocida trayectoria haciendo con nosotros el programa. Y seguro que me estoy dejando muchas cosas en el tintero porque tenemos un amplio abanico lo tenéis todo en el programa, he hecho un repaso casi exhaustivo.
Y luego tenemos un broche fuerte que nos llena de orgullo, que es nuestra Asari, a ver si lo digo bien, Vivang, Asari Vivang. Asari es una monologuista que tiene un monólogo antirracista que está arrasando en toda España y nos ha hecho el enorme favor y va a ser un honor tenerla para el cierre de las jornadas el jueves en una sesión abierta para todas las personas que queráis venir de Extremadura. Espero que en Mérida nos vamos a empeñar en que todo el mundo sepa que está, porque realmente va a hacer un resumen del Congreso con ese humor ácido que ella tiene y esa capacidad de hacernos reír hasta de las cosas más dramáticas, ¿no? Como siempre, la Junta de Extremadura, permitiéndonos hacer cosas tan transgresoras y tan diferentes, que al final pues, forman parte del éxito de este Congreso, al que la gente viene emocionada a que se les abra la mente y a que vuelvan a creer que se pueden hacer las cosas de otro modo y que otro periodismo es posible, aunque todo esté muy complicado. Creo que aquel día en Alicante, que nos encontramos con Ángel y que se nos ocurrió esta idea loca, pasan los años y yo sé que podríamos hacer congreso en otro sitio, pero no me imagino el congreso en otro sitio que no sea en Mérida y del lado de la cooperación extremeña, porque hay una coherencia enorme entre lo que se habla en el congreso y lo que se hace en el congreso y lo que la cooperación extremeña hace. No puede haber un cambio de políticas si no hay un cambio de narrativa. Y aquí es donde el periodismo es tan importante. Las cosas se cambian cuando lo primero que necesitas es saber que hay que cambiarlas, y eso es la información y eso es el periodismo. Así que, de nuevo, extremadamente agradecidas a la Agencia de Cooperación Extremeña y a la Junta por la confianza en cascada. Y nada más, un mensaje importante para la gente que está en Mérida: el Congreso es abierto. Está financiado con fondos públicos y es abierto. Podéis venir a todas las sesiones. Aparte de la de Asari, que será fantástica, aprovechad porque merece la pena. 19 y 20 de abril, en la Alcazaba. Y ya está. Si tenéis alguna pregunta, por favor que sea capciosa. ¿Algo que comentar, que preguntarnos? ¿No? Pues posamos así que la amiga nos está haciendo una foto bonita. Que no se note que estamos posando, pero si tengo los micrófonos delante. Ángel, ponte aquí, por favor, para la foto.